Ingeniero, disculpe, no se escucha, por favor, activar su audio. No se ha escuchado nada hasta el momento. Oh, ok, perdón. Como les comentaba, eh, antes que nada, pues agradecer a la empresa Environtel por la invitación, ¿no?, a este curso taller. El día de hoy vamos a refrescar conocimientos relacionados al I+C, ¿no?, basados y adaptados al enfoque del contexto actual, ¿no?, el estado de emergencia que estamos viviendo. En el contenido del curso, básicamente vamos a hablar los conceptos básicos, ¿no?, relacionados al I+C, la jerarquía de normativas, vamos a hablar las normativas pues, que son de carácter obligatorio, aquella normativa relacionada también al I+C que es de carácter voluntario, ¿no? Vamos a ver aquellos beneficios que me pueden dar, información relacionada. Vamos a escribir parte de la normativa, ¿no?, los artículos más importantes, vamos a interpretarlos y vamos a ver pues las recomendaciones para cumplir cada una de ellas. También vamos a ver el tema del I+C, basado en la norma de cumplimiento voluntario ISO 14045.001, perdón. Y por último vamos a desarrollar de forma práctica un I+C, de forma dinámica, para poder ver cómo se va creando esta herramienta importante paso a paso. Algunos objetivos del curso, ¿no? Conocer la normativa aplicable sobre el IPER. Recordemos que pues, el IPER es la columna vertebral, ¿no?, por así decirlo, del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo, y hay que prestarle bastante énfasis a su desarrollo. Vamos a comparar la información solicitada del I+C, vamos a compararla frente a la normativa nacional y a la normativa internacional. Y también vamos a refrescar algunos conocimientos, ¿no?, en la elaboración basados en el contexto actual. ¿Ok? Listo. Antes que nada, pues refrescamos, ¿no?, ¿qué es la matriz IPER? ¿Qué es y cuál es su propósito?, ¿no? Recordemos que la matriz IPER es una herramienta de gestión que nos permite identificar peligros y evaluar los riesgos asociados a cada actividad, ¿no?, dentro de una organización. Nos va a ayudar bastante, ¿no?, a ver una explicación estructurada de las actividades que se desarrollan. Vamos a identificar peligros, ¿no?, utilizando diversos mecanismos. Vamos a evaluar riesgos para cada actividad y para cada peligro identificado. Y por último, pues vamos a establecer controles basándonos en una jerarquía, ¿no?, respetando importancias con el fin de minimizar estos riesgos. ¿Para qué se usa el I+C? Bueno, el I+C en las empresas ayuda a cumplir con los requerimientos establecidos por la ley, ¿no?, en materia de seguridad y salud en el trabajo. También nos ayuda a planificar las actividades y busca mejorar la cultura de prevención de riesgos, ¿no? Recordemos ahí pues que la matriz IPER no simplemente es una herramienta que yo la voy a usar cuando viene el ente fiscalizador, hago el recorrido por las instalaciones, le muestro mis matrices, todo conforme para él y pues termina la visita. No, eso no es el objetivo fundamental. La matriz I+C es una herramienta muy importante de prevención, ¿no?, por lo cual, si yo sé cómo usarla, si yo sé cómo elaborarla, si yo sé cómo actualizarla, si yo sé cómo destacar la importancia en cada actividad, pues me va a ayudar bastante a mejorar la cultura de prevención de riesgos en la empresa donde yo me desarrollo. Es una herramienta muy, muy útil y pues vuelvo a repetir que es la columna vertebral del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo, ¿no? Si el I+C no está elaborado de forma completa, pues es muy probable que mi sistema no sea muy eficiente, ¿no? Y eso es lo que se busca mejorar continuamente. ¿Ok? Listo. Entonces, el riesgo es crucial para determinar si se requiere o no un control sobre el proceso estudiado, y pues existen diferentes tipos de riesgos, ¿no? Tenemos riesgos tribales, ¿no?, donde son riesgos tolerables, tenemos riesgos moderados, y también tenemos unos niveles de riesgos muy importantes, donde pues prácticamente el daño que pueda sufrir los colaboradores o gente de la parte interesada, pues es muy significativo. ¿Okay? La identificación de peligros y evaluación de riesgos son la base del sistema de gestión, ¿ok? Y facilita la toma de decisiones, ¿no?,
permitiendo priorizar las situaciones en función a su criticidad. ¿Ok? Yo tengo un hiper, el hiper es bastante colorido, ayuda a pues, identificar situaciones críticas de forma muy rápida, no solamente con el contenido, también con el color, y pues tengo que trabajar desde la zona más crítica hacia la zona más tolerable y trivial. Algunos beneficios de la matriz de Hiper C, pues se emplea para planificar las capacitaciones, la formación del personal y la prevención de eventos no deseados. ¿Cómo? Pues en la jerarquía de controles nosotros básicamente tenemos una sección de controles administrativos, pues a nosotros establecer controles en esa zona ya nos está sirviendo para la etapa de formación. Nos permite la planificación del cumplimiento de los requisitos normativos vigentes, ¿no? A través del IPER vamos a identificar distintos factores de riesgo, ¿no? Los cuales van a estar asociados al cumplimiento de requisitos legales. También pues va a servir de ayuda durante la gestión de inspecciones realizadas a las instalaciones de la organización. Va a colaborar para planificar actividades y asignar recursos, ¿no? Vamos a ver que las actividades más críticas son aquellas que van a requerir más recursos, personal, material, maquinaria, insumos, entre otras cosas, ¿no? Y va a simplificar la confección de procedimientos en los que están incluidos los controles relacionados a los riesgos. Si tenemos un PET, un procedimiento escrito de trabajo seguro, pues la matriz va a formar parte de este procedimiento y también va a servir como resumen que en consecuencia va a mejorar el entendimiento de los trabajadores, ¿no? Y también la prevención, que es una de las cosas que más se desea al elaborar la matriz. Algunos métodos de identificación de peligros, ¿no? Están las investigaciones de accidentes. Muchas veces que pasa un evento no deseado, pues al hacer la investigación nosotros empezamos a descubrir factores de riesgo que quizás no lo hemos tomado en cuenta en la etapa de planificación, nos llevamos con varias sorpresas y pues es gran parte del proceso de iniciación de una actualización de matriz y elaboración en caso no se tenga. También revisar estadísticas de accidentes o cualquier otro evento no deseado acontecido, ¿no? Podemos ver quizás el punto rojo donde están suscitándose estos eventos, ¿no? Y quizás los controles que se han enfocado ahí no sean los más adecuados. Las inspecciones in situ, las discusiones, ¿no? No una discusión, un cruce de palabras, sino discusión, pues, recibir comentarios de los trabajadores, de los visitantes, de los proveedores, ¿no? Y de cualquier otra parte interesada, pues, que nos ayuda a mejorar el sistema. Entrevistas al personal en campo, ¿no? O a través de la formación, ¿no? Capacitaciones. A través de análisis de trabajo seguro, los famosos ATS, ¿no? Que recopilan bastante información, ¿no? En tiempo real antes de iniciar una actividad, a través de auditorías internas y externas, ¿no? Donde pues un ente fiscalizador nos ayuda a recopilar información en campo, a través de listas de verificación, los famosos checklists, y bueno, a través de observación y monitoreo de actividades planeadas. Todas estas herramientas nos van a ayudar a identificar peligros. En la etapa principal de la elaboración del IPRC es la identificación de peligros. Mientras yo identifique más peligros, pues mi IPRC va a ser más enriquecido y va a ser más completo, ¿no? Viendo un poquito de la normativa, tenemos una jerarquía normativa, ¿no? Antes que nada, pues está la Carta Magna y de ahí pues desprenden cierto tipo de normativas, pero si nos enfocamos netamente en el IPRC, pues tenemos la normativa que parte de la ley, ¿no? La Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo, la ley número 29783, ¿no? Su reglamento, que es el Decreto Supremo 005-2012-TR, reglamento de la ley, y pues que a través del tiempo este reglamento ha estado recibiendo diversos tipos de actualizaciones, mejorando algunos de sus artículos, ¿no? Y la actualización, la última actualización que ha recibido en lo que corresponde al IPRC, pues es el Decreto Supremo 02-2020-TR, ¿no? Una actualización donde nos muestra pautas claras y bien establecidas, ¿no? Relacionadas a lo que tiene que contener un IPRC. Estas normas son de cumplimiento obligatorio, ¿no? Es decir, que pues a través del tiempo va a venir un ente fiscalizador, ¿no? Que es una FIL,
y nos va a verificar, nos va a fiscalizar que nosotros hayamos cumplido con todo lo indicado en estas normas, ¿no? En caso no se haga, pues vamos a recibir una multa, no va a ser muy gustosa. También tenemos pues una norma de cumplimiento voluntario, ¿no? Lo que son las normas ISO, los sistemas de gestión. ¿Ok? Para este caso, la ISO 45001, ¿no? El sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo, en su versión 2008, pues nos habla también del I+C en una etapa de planificación de actividades. ¿Ok? Nos pide también que cumplamos unas ciertas pautas, ¿no? Basándonos en la normativa de cumplimiento obligatorio, que es lo que nos exige también la ISO, y ciertos criterios de mejora que van encima de ello. Pero en caso no se llegue a cumplir los criterios de la ISO, simplemente no se va a llegar a optar por la certificación internacional, pero no te va a afectar en un tema de fiscalización. Entonces, eso hay que tener bien en cuenta. ¿Cuáles son normativas de cumplimiento obligatorio que tengo que realizarlo sí o sí? Y cuáles son normativas de cumplimiento voluntario, ¿no? Que es el compromiso que va a asumir cada empresa, ¿ok? Dependiendo a qué tanto quiere mejorar su sistema de gestión. Listo. Entonces, partiendo a lo que es la normativa de cumplimiento obligatorio, ¿no? Que nos dice la ley en su artículo número 18, ¿no? Los principios del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. En el inciso I nos dice, ¿no? La organización pues debe evaluar los principales riesgos que puedan ocasionar los mayores perjuicios a la salud y seguridad de los trabajadores, el empleador y otros. ¿Ok? La normativa en sí no nos va a dar pues las metodologías, no te va a decir que uses tal metodología. La normativa siempre nos va a decir qué debemos tener, ¿no? Cuáles son las fuentes, qué alternativas tenemos, pues, y lo importante es que cumplamos lo que esté establecido ahí. En el artículo 21, ¿no? La ley 29783 nos dice aquellas medidas de prevención y protección del sistema de gestión que se aplican en el siguiente orden. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Tenemos que priorizar la eliminación de peligros, ¿no? El control de riesgos. Debemos combatir y controlar los riesgos en su origen, en su transmisión, privilegiando el control colectivo e individual. Debemos de tratar, controlar, aislar los peligros, ¿no? Debemos de minimizar peligros y riesgos. Debemos a programar la sustitución progresiva y a la brevedad de procedimientos y otras técnicas de prevención, ¿no? Y debemos facilitar equipos de protección personal. Leyendo este artículo, pues nosotros ya haciendo memoria, relacionando por ahí, empezamos a ver lo que es la jerarquía de controles, que vamos a ver más a detalle en las láminas más adelante, ¿no? En el artículo 37, ¿qué nos dice? La elaboración de una línea base del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo, ¿no? Para establecer el sistema, se debe realizar una evaluación inicial, un estudio de línea base como diagnóstico, ¿no? Los resultados obtenidos son comparados con lo establecido en la ley y otros dispositivos legales pertinentes y sirve para planificar, ¿no? Esa palabra clave que la vamos a encontrar casi toda la norma, ¿no? Planificar. Aplicar el sistema y como referencia medir su mejora continua. La evaluación es accesible para todos los trabajadores. ¿Ok? Entonces, al nosotros realizar nuestra línea base del sistema de gestión, que es obligatorio también cada 2 años, vamos a tener esa necesidad después de contar con las matrices I+C. El artículo 55, ¿qué nos dice? ¿No? El empleador controla y registra que solo los trabajadores adecuados y suficientes estén capacitados y protegidos, ¿no? Y accedan a zonas de ambiente de riesgo grave y específico. Nos está pidiendo que hagamos un control o una medición del nivel de riesgo, ¿ok? Que ello también se va a cumplir a través de la matriz. En el artículo 16, ¿qué nos dice? La exposición a la zona de riesgo. No prevé que la exposición de los agentes físicos, químicos, biológicos, ergonómicos y psicosociales concurrentes en el centro de trabajo no generen daños a la salud de los trabajadores. ¿Cómo podemos saber esto? Uno sí son los monitoreos ocupacionales, ¿no? Pero a través de la matriz vamos a ver si estos agentes de riesgo pues son significativos o no a los diferentes puestos de trabajo, ¿no? Y cuáles son los críticos y cuáles son los controles que se va a aplicar. En el artículo 57
que ha sido modificado también, ¿no? Nos dice que el empleador actualiza la evaluación de riesgos como mínimo una vez al año, ¿no? Y que los resultados pues son necesarios que pasen por controles periódicos, ¿no? Que los trabajadores pasen por controles periódicos de salud, ¿no? Que las condiciones de trabajo pues sean evaluadas con la finalidad de detectar potenciales peligros, que las medidas de prevención sean incluidas relacionadas al método de trabajo, la producción y que garantice la mayor protección de seguridad y salud de los trabajadores. ¿Ok? En el artículo 75 nos dice la participación y la identificación de riesgos y peligros, ¿no? No es que la matriz per se sea hecha por un profesional, puedo contratar al profesional externo que más me parezca, no es así. La matriz per se tiene que ser gestada desde dentro de la organización, ¿no? Desde el corazón de la organización. ¿Quiénes son el corazón de la organización? Pues las partes interesadas, ¿no? Y más que nada aquellos, los trabajadores, aquellos que ejecutan esas actividades, o donde está el día a día, los riesgos y los peligros. Antes que nada de ellos, pues los representantes de los trabajadores, ¿no? Estamos hablando un poco del comité, participan en el IPRC, ¿no? En la elaboración del IPRC en el trabajo, solicitan que el empleador, los resultados de las evaluaciones de riesgo, sugieren medidas de control, ¿no? Y hacen seguimiento de estas, ¿no? En caso de no tener una respuesta satisfactoria, pueden recurrir a la autoridad administrativa de trabajo para que se tome en cuenta su opinión. Recordemos que las matrices IPRC pues tienen que pasar por aprobación del Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo para que sean válidas. ¿Ok? Muchas veces el comité observa pues las medidas de control que se aplican para cada tipo de riesgo, ¿no? Para controlar los tipos de riesgo, y también a veces debaten el tema de los resultados, ¿no? Por eso hay que ser bastante finos en lo que es la evaluación. Pasando ya, dejando un poco la ley, pasando al reglamento, ¿no? En el artículo 21 nos habla sobre las medidas de prevención y protección, ¿no? El sistema de gestión. ¿Qué nos dice, no? Nos dice, pues, nos habla un poco de la jerarquía de controles, ¿no? Nos habla de la jerarquía de controles. Una pirámide, pues, que básicamente empieza por eliminar el peligro, ¿no? Pongamos que para ese tipo de riesgo no se puede eliminar el peligro, se trata de sustituir, no se puede sustituir, se aplica un control de ingeniería, ¿no? Vamos a rediseñar los equipos o procedimientos de trabajo, no puedo hacer eso, paso a señalizar, ¿ok? Y capacitar al personal, actividades administrativas de control, ¿no? No puedo hacer eso, y por último, pues, controlo el riesgo con un EPP, ¿no? Esto va desde lo más eficiente, que es eliminar, hacia lo menos eficiente, ¿no? Ejemplo, yo quiero eliminar un peligro. Mi labor es conducir, ¿no? Yo dentro de las instalaciones donde conduzco encuentro un hoyo en medio de la carretera. Lo más eficiente sería eliminar. Puedo eliminar el peligro, tengo que sustituir, tengo que buscar otro por donde pasar, ¿ok? No puedo sustituir el camino, tengo que aplicar un control de ingeniería, no sé, puedo diseñar un puente, ¿no? Un puente que me permita pasar y controlar ese riesgo. No puedo construir un puente, quizás no tengo los recursos suficientes, pues paso a hacer un control administrativo, ¿no? Administrativamente, ¿qué puedo hacer? Puedo poner carteles, puedo cercar, puedo poner conos, puedo poner barras, puedo capacitar al personal que pasa por esa zona, indicarle que ahí hay un hoyo, ¿no? Puedo crear afiches, puedo hacer charlas, ¿no? Todo lo que sea administrativamente para reducir el riesgo, ¿no? Entonces, si nos damos cuenta, ya desde eliminar hasta donde estamos en control administrativo, pues la efectividad va bajando, ¿no? Y por último, no puedo hacer ninguno de estos, paso al EPP, ¿no? Podría ser un paracaídas dependiendo la profundidad del hoyo, que no va a ser eficiente, como sabemos, ¿ok? Entonces, básicamente se basa en ello. Ahora, ¿la jerarquía de controles se puede aplicar de forma conjunta? Sí, ¿no? ¿Podría construir un puente y podría señalizar y difundir el personal? Por supuesto. Y adicional a ello, ¿podría ponerle un EPP? Por supuesto. Todo eso mejora el control, ¿no? Entonces, si nosotros nos vamos a la realidad peruana, ¿no? Podemos ver que la situación actual es así, ¿no? Eliminar, debido a los costos que genera, pues es muy poco, ¿no? Son controles que se aplican
muy poco. Más lo que utilizamos es EPP, ¿no? Vemos que está saliendo partículas de un lugar, proyección de partículas, ok, ponle los lentes. Vemos que hay en el ambiente de trabajo hay muchos gases o concentración de material particulado, ok, dale un respirador. Entonces, eso no es lo eficiente. Como profesionales debemos de romper esa barrera del EPP y debemos convertir esa situación en una situación deseada, ¿no? Donde los controles, la mayor cantidad de controles que se aplican en la actividad, pues debe ser eliminar, debe ser sustituir, control de ingeniería, ¿no? Que son barreras duras, barreras eficientes para controlar los riesgos, y también se debe aplicar barreras blandas, como son controles administrativos y EPPs, pero en menor cantidad, ¿no? Es por eso que la situación deseada de la pirámide es inversa, ¿no? Entonces, lo que tenemos que hacer es revertir la situación. Y en caso estemos situados en la situación deseada, pues muy bien por cada uno de ustedes. En el artículo 32 nos habla sobre la documentación del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo que debe exhibir el empleador, ¿no? Ante una fiscalización que debemos hacer nosotros, pues debemos de exhibir, ¿no?, la matriz y per se. ¿Ok? ¿Dónde debo exhibirlo? En las oficinas, en el comedor, en la sala de reuniones, ¿no? Pues los IPRCs deben exhibirse en el punto de trabajo, ¿no? Si mi trabajo es administrativo, ok, pues debo tener mi matriz IPRC en la oficina, ¿no? Si yo trabajo en un taller mecánico, pues mi matriz debe estar ahí. Y así para los diversos puestos de trabajo. Actualmente, pues, una empresa está compuesta por una gran variedad de puestos de trabajo. Entonces, pues, cada uno de ellos tiene que tener su matriz pegada ahí, exhibida. No solamente para el ente fiscalizador, sino para que sea de consulta inmediata a los trabajadores que van a hacer la actividad. Y por último, también el mapa de riesgo. Ahora, el artículo 77, ¿no?, de la Ley General de Seguridad y Salud en el Trabajo fue cambiada, actualizada. Se derogó el artículo 77, ¿no?, que ya lo hemos leído, y pues se ha modificado, ¿no?, a través del Decreto Supremo 002-2017, en lo cual nos dice lo siguiente, ¿no? De conformidad a lo previsto, el IPRC debe ser elaborado y actualizado periódicamente, es decir, constantemente, sin exceder el plazo de un año. Es decir, si pasan 365 días, el IPRC ha debido de ser modificado por lo menos una vez, ¿no?, por el empleador, ¿no?, que se realiza en cada puesto de trabajo con la participación del personal competente, en consulta a los trabajadores, quienes están día a día expuestos a los peligros, ¿no?, así como a sus representantes ante el Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo, los subcomités de Seguridad y Salud en el Trabajo, o el supervisor de Seguridad y Salud en el Trabajo, ¿no?, para aquellas empresas que tengan menos de 20 trabajadores. Ok, ahora, son requisitos mínimos para la elaboración o actualización de un IPRC, ¿no? Mi IPRC, ¿qué debe contener? Ya me va diciendo en esta actualización, ¿no? Mi IPRC debe tener contemplado actividades rutinarias y no rutinarias, así también como actividades de emergencia, ¿no? Si yo me dedico, pues, no sé, a fabricar madera, por ejemplo, el traslado de la madera, el corte de la madera, son actividades que se tienen que hacer diario, ¿no? Eh, Pongamos que hay una actividad de soldadura en un taller de madera, entonces es muy poco, en una carpintería, ¿no?, una actividad de soldadura. Es una actividad que no se hace con frecuencia, entonces sería una actividad rutinaria. ¿Ok? Entonces nuestro IPRC tiene que tener actividades rutinarias que se hacen día a día, actividades no rutinarias que se hacen con poca frecuencia y situaciones de emergencia. También tiene que contener situaciones de emergencia. ¿A qué va enfocado las situaciones de emergencia? Pues a una explosión, a un incendio, a un sismo, a un derrame, ¿no?, a, a cualquier otro tipo de evento que pueda suscitarse de forma emergente, ¿no?, que no ha sido esperado, que no ha sido planificado. ¿Qué nos dice en el inciso B de la actualización? Pues nos dice que las condiciones de trabajo existentes o previstas, así como la posibilidad que los trabajadores que ocupen especialmente sean sensibles a determinados factores de riesgo, ¿no?
ya me empieza a hablar de factores de riesgo. Entonces, ¿qué tiene que contener mi I+C? Tiene que contener todos estos factores de riesgo, ¿no? Factores de riesgo físico-químicos, mecánicos, químicos, psicosociales, biológicos, eléctricos, locativos, ergonómicos y físicos, ¿no? Para recordar un poquito de estos conceptos, ¿no? Los peligros químicos, pues todo aquello que nos va a hacer daño a través de una reacción química, ¿no? Los peligros psicosociales, pues lo que encontramos en el trabajo, ¿no? Relacionado más que nada con el tema entre persona y persona, la carga laboral, el estrés, el moving, ¿no? Peligros biológicos, pues todo aquello que nos va a causar daño a través de vectores, ¿no? Pueden ser pues moscas, bacterias, protozoarios, ¿no? Ahora último el tema del COVID, es algo que se enfoca como un riesgo biológico, ¿ok? Situado en esta parte muy importante y muy resaltante en todas las actividades actualmente, ¿no? Los riesgos eléctricos, todo lo relacionado a la energía eléctrica, cables, equipos energizados, entre otros, ¿no? Peligros locativos propios del lugar de trabajo, ¿no? Un piso en mal estado, por ejemplo. Riesgos ergonómicos. Recordemos que la ergonomía no es la columna, ¿no? La ergonomía es una ciencia que se encarga de estudiar, ¿no? La adaptación del puesto de trabajo hacia el trabajador, ¿no? Entonces, cuando hablamos de ergonomía, pues hablamos de la postura, de la carga, del lugar donde trabajan, entre otros temas. Peligros físicos, pues todo lo relacionado al ambiente físico donde van a desarrollarse las actividades, la cantidad de iluminación, la vibración, la temperatura ambiental, entre otros, ¿no? Tenemos los peligros mecánicos, pues todo lo relacionado a componentes mecánicos de la actividad, no partes de movimiento, por ejemplo. Los peligros físico-químicos, una combinación de los peligros químicos y de los peligros físicos. Recordemos pues que estos peligros que están de color oscuro pueden producir accidentes, incluidos los químicos, y pues estos factores de riesgo de color rojo pues pueden producir enfermedades profesionales. Para diferenciar ahí, si tú recibes una descarga eléctrica, ¿te puede causar una enfermedad ocupacional? No. Las enfermedades ocupacionales se desarrollan a través del tiempo. Si tú tienes contacto con un cableo eléctrico, te va a causar un accidente, o sea, vas a recibir un daño inmediato. No va a ser necesario que pase mucho tiempo para que recibas ese daño. Otro ejemplo, si tienes una mano que se atrapa en una polea, ¿no? Que ha estado en movimiento, vas a sufrir un accidente, no vas a sufrir una enfermedad ocupacional. ¿Por qué? Porque el daño va a ser inmediato. Entonces, esa es la diferencia entre accidente y enfermedad ocupacional, ¿no? El daño es inmediato y el daño es a largo plazo. Listo, pasamos. En la parte C, ¿qué nos dice? ¿No? Vamos a identificar los peligros y evaluar los riesgos existentes o posibles en materia de seguridad y salud en el trabajo que guarden relación con el medio ambiente de trabajo o con la organización. En la parte que nos dice, en la parte D, vamos a incluir medidas de protección frente a los trabajadores en situación de discapacidad, trabajadores que están, factores relacionados a la procreación, ¿no? Tema de radiación, el enfoque de género y la protección hacia las trabajadoras y adolescentes según lo establecido, ¿no? Los artículos del 64 al 67. Temas que tenemos que considerar en nuestro IPC. Tenemos que mencionar, ¿no? El tema de trabajadores con discapacidad, tenemos que evaluar el tema de riesgo a la procreación, en caso haya, dependiendo del tipo de empresa, y pues debemos de resaltar bastante el enfoque de género y protección a las trabajadoras, ¿no? Un ejemplo de ello, ¿cómo es? Pues en nuestras matrices tenemos que promover el tema del acoso como un peligro psicosocial y tenemos que establecer distintos tipos de controles, ¿no? Por ejemplo, el comité de acoso, el tema de reportes, hay un tema de entrar en confianza, etc. También nos dice que los resultados de las evaluaciones de factores de riesgos físicos, químicos, biológicos, ergonómicos y psicosociales. Recordemos que esto se ve bastante en los monitoreos ocupacionales, ¿no? Donde contratamos un equipo especialista que nos va a evaluar los distintos riesgos, los factores de riesgo. ¿Ok? Entonces, pues, todo aquello que se encuentre en el monitoreo ocupacional
tiene que estar plasmado en nuestra matriz I/C, de acuerdo a los resultados. También nos dice pues que los resultados de investigaciones de los accidentes de trabajo o enfermedades profesionales, ¿no? Se suscita una enfermedad profesional, se tiene que actualizar el I/C. Se suscita un evento no deseado, ya sea incidente o accidente, se tiene que actualizar sí o sí el I/C, dependiendo a lo que se haya encontrado. Quizás por ahí un control puesto no es muy eficiente, ¿no? Que es lo más probable. En el inciso G, ¿qué nos dice? Los datos estadísticos recopilados producto de la vigilancia de salud colectiva y de los trabajadores, ¿no? Vamos a ver cuál es el enfoque, son estadísticas, cuál es el punto que causa más enfermedades, que causa más días de baja, ¿no? Etcétera. Un ejemplo, pues, pongamos que la estadística nos diga que los trabajadores del área de descongelado, pues, sufren todos los días o por lo menos 3 veces a la semana el tema de resfríos, ¿no? Entonces, algo está pasando ahí, hay un control ineficiente, quizás las condiciones de trabajo no hayan sido las mejores, algo está pasando. Entonces, la estadística nos va a ayudar bastante, ¿no? En el tema de elaboración del I/C y evaluación de riesgo. Ahora, ¿qué nos dice acá? Importante. Lo anterior son requisitos mínimos sin perjuicio que el empleador pueda considerar o cualquier otro tipo de requisito para la gestión de riesgo. ¿Ok? Ahora, como le dije al inicio, ¿no? La norma nos va a presentar lo mínimo que debemos tener. Va a depender de nosotros cuánto más allá queremos llegar, cuánto más allá queremos mejorar nuestro sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. ¿Ok? La matriz I/C debe ser revisada de acuerdo a lo estipulado del artículo 57 con las medidas de control aplicadas, lo que se muestra en la jerarquía. Ahora, ya hemos hablado de todo lo que es la normativa nacional, la normativa de cumplimiento obligatorio. Ahora nos vamos a hablar un poquito de la normativa de cumplimiento voluntario, ¿no? Y qué mejor norma relacionada, que es la ISO 45001, la que nos habla de los sistemas de gestión de seguridad y salud en el trabajo, ¿no? La ISO en el inciso 6, ¿no? la etapa de planificación, capítulo, pues nos habla de acciones para abordar riesgos y oportunidades, ¿no? En el 6.1.2 nos habla de identificación de peligros y evaluación de riesgos y oportunidades, en la cual nos hace mención a la identificación de peligros, que nos dice que toda organización debe, ¿no? Debe, esta palabrita es importante, tiene que tener, ¿no? Si quiere estar certificada en 45001, establecer, implementar y mantener procesos de identificación continua y proactiva de los peligros, ¿no? Los procesos deben tener en cuenta y no limitarse a metodologías de trabajo, factores sociales, actividades no rutinarias, infraestructura y factores humanos. ¿Ok? Nos está pidiendo que tengamos sí o sí una metodología. ¿Y qué mejor el I/C para cumplir este acápite? ¿No? También nos habla que debemos que tener en cuenta pues incidentes de emergencias, actividades frágiles, situaciones con potencial de emergencia, que debe estar enfocada a los terceros, no a la parte interesada, ¿ok? Y que pues los trabajadores no deben estar bajo el control directo de la organización. En resumen, ¿qué nos dice? Los nuevos requisitos de la matriz. Pues debemos tener una matriz que debe ser periódica sin excederse de un año que no haya sido revisada o actualizada, que debe ser realizada por cada puesto de trabajo. Es importante que la matriz I/C se ponga el puesto de trabajo, ¿no? Si no tiene el puesto de trabajo, no está bien hecha la matriz. Debe ser elaborada por personal competente que conozca el tema de seguridad y salud, ¿no? Para que los controles sean eficientes. Debe ser realizada en consulta con los trabajadores, ¿no? Esto nos obliga a que sea en campo, y sus representantes ante el Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo. Las condiciones de trabajo existentes o previstas, así como la posibilidad que el trabajador ocupe el puesto de trabajo, sea especialmente sensible a determinados factores de riesgo, ¿no? Recordemos que pues buscar en internet una matriz, copiarla como está y pegarla en nuestro ambiente de trabajo y cambiarle algunas palabritas, no es algo eficiente, no es algo que nos ayude, no es algo que nos va a engañar, nos va a traer consecuencias a largo plazo, ¿ok? Entonces, y es algo que no ayuda en sí, solamente es una actividad que se ha hecho por cumplir. Debemos tener en cuenta actividades rutinarias y no rutinarias, así como las situaciones de emergencia que se podrían presentar a causa del
del desarrollo de trabajo o la labor. Debemos tener medidas de protección de los trabajadores en situación de discapacidad, ¿no? Lo que se hablaba, factores de recreación, enfoque de género y protección de los trabajadores adolescentes. Los resultados de las evaluaciones de factores de riesgo físico, químico, biológico, ergonómico y psicosocial, y los resultados de eventos no deseados, ¿no? Entonces, después de todo lo que hemos visto, vamos a ver la elaboración de un IPRC, ¿no? Cumpliendo con todos los requisitos, ¿ok? Primero, antes que nada, tenemos que establecer una metodología, ¿no? Recordemos pues que la normativa, tanto la voluntaria como obligatoria, nos dicen pues qué debemos tener, ¿no? No nos dicen específicamente qué camino debemos tomar y tampoco no nos obligan a tomar ningún camino. Existen varias metodologías y nosotros tenemos que coger la más eficiente y la que más se adecua a nosotros, ¿no? Para eso tenemos normativa relacionada al tema, tenemos la ISO 45001, tenemos la ISO 31000, que es de gestión de riesgos, y tenemos la normativa nacional, ¿no? La resolución ministerial 050-2013, donde nos da formatos referenciales que deben tener los sistemas de gestión de seguridad y salud en el trabajo. ¿Ok? Esta última, ¿no? La RM050, es pues la herramienta más común, si hablamos acá a nivel Perú, la herramienta más utilizada por las empresas, y pues nos detalla claramente los pasos y las funciones y la metodología que debemos seguir, ¿no? ¿Qué nos dice la RM050, por ejemplo? Nos dice pues que para tener una matriz IPRC tenemos que hacer un mapeo de procesos de una actividad, ¿ok? Por ejemplo, tenemos que tener un proceso. El proceso, para este ejemplo, es un ejemplo, ¿no? Nos habla de una exploración. Estamos hablando de actividades mineras, puede ser cualquier tipo de actividad, pesquera, industrial, etc. Para el tema de exploración tenemos dos actividades. Una actividad es la perforación y otra actividad es la extracción, ¿no? Dentro de la actividad de perforación hay una serie de tareas, ¿no? Vamos a revisar el área, vamos a colocar los taladros, vamos a iniciar la perforación, vamos a sacar una muestra, etc. Ya nos habla de tareas. Y también nos habla de los puestos de trabajo para cada tarea, ¿no? Perdón. Entonces, como les decía, ¿no? La misma persona, o sea, el mismo puesto de trabajo, no necesariamente va a hacer todas las tareas, eso va a depender del tipo de organización. Y entonces lo que yo tengo que hacer es ir mapeando todos mis procesos, ¿no? Que yo soy, no sé, minera tal. ¿Cuáles son mis procesos? Explotación, preparación, voladura, chancado, concentración de mineral, laboratorio, etc. Para cada uno de esos procesos, que son grandes, va a haber cierto tipo de actividades, ¿no? Para cada una de esas actividades va a haber tareas que van a ser a más detalle, ¿ok? Y pues esas tareas van a ser desarrolladas por los distintos puestos de trabajo de la organización. Entonces, al yo querer elaborar una matriz IPRC, yo tengo que hacer un mapeo de las actividades, ¿no? Esa es una etapa muy importante. Luego de ello tengo que hacer un mapeo pues de procesos, ¿no? Continuamente. Otro ejemplo tenemos acá el tema de confección textil, cuál es la actividad, el corte, costura, acabado. ¿No? Dentro del corte, ¿qué tareas hay? Extendido de la tela, marcado de la tela, corte de tela, ¿quién lo hace? El operario de corte, ¿ok? Entonces, eso tiene que hacer cada uno de ustedes. Para ello, pues, ¿qué tenemos que hacer? Conocer la empresa, capacitarnos, actualizar como este tema que estamos viendo ahora, consultar a los trabajadores, consultar al comité, consultar a la parte interesada, ¿no? Cuando hablamos de parte interesada, recordemos que están los contratistas, la población, los gerentes, los inversionistas, etc. Después de ello, ¿qué hago? Tengo que identificar los peligros por tarea, ¿no? Por ejemplo, para la tarea de desquinchado, ¿qué peligros hay? Ok, mira, voy a hacer desquinchado de los muros en una actividad minera. ¿Cuál es el peligro? Ok, puede haber proyección de partículas por el mismo golpe que voy a hacer, puede haber planchones, desprendimiento de roca, como se dice, se va a caer todo ese techo, ¿no? ¿Y cuál va a ser el riesgo? Obviamente, pues, la caída de rocas o la proyección también de rocas.
Otro tipo de tarea, tengo la colocación de cargas. ¿Qué peligros va a haber? Van a haber tiros cortados, ¿no? Aquel material explosivo que no ha llegado a reventar. ¿Qué es lo que puede pasar, no? Riesgo, pues puede haber una explosión y como consecuencia, pues puede llegar incluso hasta la muerte, ¿no? Entonces, una vez que yo he identificado mis procesos, he identificado mis actividades, he identificado mis tareas, tengo que pasar a la etapa de identificación de peligro. En cada una de esas tareas, ¿qué cosa puede pasar? ¿Qué cosa puede causarme daño? A mí, al proceso o al medio ambiente. Y luego tengo que evaluar el riesgo de cada peligro. ¿No? Hasta ahí no se asusten, básicamente la etapa de mapeo de procesos es la parte más gruesa, por así decirlo, ¿no? Lo que viene después va a ser un tema de práctica e información, ¿ok? Como vemos acá otro ejemplo, ¿no? Por ejemplo, el extendido en el tema de, si lo hablamos en el proceso textil, ¿qué peligro voy a encontrar? Voy a encontrar movimiento repetitivo, voy a estar en el mismo plan durante mucho tiempo, ¿ok? ¿Qué me puede pasar? Voy a estar expuesto, ¿no? A prolongado lapso de tiempo, a movimientos repetitivos. ¿Cuál es la consecuencia? Pues con el tiempo puedo desarrollar una enfermedad ocupacional, la columna. Otro peligro, tengo una máquina de corte automática, ¿no? ¿Qué puede pasarme? Puedo tener contacto con partes filosas, atrapamiento. ¿Cuál es la consecuencia? Puedo perder un dedo, puedo perder sangre, puedo perder la sensibilidad de la piel, puedo perder muchas cosas. Otro ejemplo para esta tarea, ¿no? La electricidad es un peligro. ¿Qué me puede pasar? Pues puedo tener contacto con partes energizadas, ¿ok? ¿Cuál es la consecuencia de este riesgo? Pues tetanización muscular, puedo sufrir una descarga, puedo sufrir un paro cardíaco, puedo sufrir quemaduras, etc. Y así, ¿no? Voy viendo la tarea, voy identificando el peligro, el riesgo y continúo, ¿ok? Listo. Entonces, estamos yendo de paso a paso. Ya he hecho un mapeo de procesos, ya sé cuál es el proceso, la actividad, la tarea. Para cada una de esas tareas que yo he identificado, he observado, he identificado el peligro, eso se ve en campo bastante, en campo, en las investigaciones, en la consulta, en las discusiones, se encuentra bastante. He visto el riesgo para cada peligro, ¿no? ¿Okay? Una recomendación ahí es cuando yo quiero identificar el peligro, ¿no? Veo una actividad o veo la tarea y me pongo a pensar, ¿no? De todo lo que yo estoy viendo, ¿qué puede causar daño a la persona, a mí, al medio ambiente, a sus compañeros o al proceso, ¿no? Después de eso voy a la etapa de riesgo, donde pues me pongo a pensar, ok, ¿cómo se puede, ese peligro, cómo se puede transformar en un suceso después? ¿Qué puede suceder? Es la pregunta, ¿ok? No se asusten, vamos a ir poco a poco. La matriz, una vez que llegamos a la parte del Excel, vamos a entender a mayor detalle. ¿Ok? También tenemos que tener en cuenta el nivel de probabilidad, ¿no? Las probabilidades pueden ser tres. Una probabilidad baja, que ocurra raras veces. Una probabilidad media, que ocurra algunas ocasiones. Una probabilidad alta, que sí o sí va a ocurrir. Ocurre casi siempre. Un ejemplo bien claro, ¿no? Yo tengo una tarea, este señor tiene que subir a ese andamio y tiene que pintar, ¿ok? ¿No? Acá no dice, si el trabajador sube el andamio 15 veces al día, ¿qué tan probable creen ustedes que este trabajador pues caiga a desnivel? ¿Sería bajo? ¿Ocurriría a las veces? ¿Podría ocasionar o se va a caer sí o sí? ¿No? Entonces, nosotros vamos evaluando la situación. Para este caso puntual, yo veo que la persona tiene un arnés, está anclado, tiene una baranda de seguridad, está subiendo 15 veces, entonces podría decir pues que podría ocurrir, ¿no? Dependiendo de otros factores. La probabilidad es media. Para este segundo caso nos dice que el trabajador hace una actividad puntual y solamente sube 3 veces al día, ¿no? La frecuencia y el tiempo de exposición se está reduciendo. Entonces, yo en este segundo caso podría decir, no, mira, sube muy poco,
tiene una baranda de seguridad, el andamio está fijado, es un andamio normal inspeccionado, es muy bajo la probabilidad de que ocurra. Recordemos un aspecto clave, pregunta examen, la probabilidad nunca va a ser cero. Siempre va a haber una pequeña probabilidad de que ese suceso ocurra. Por más pequeño que sea, siempre va a haber una pequeña probabilidad. Entonces, eso hay que tener en cuenta siempre en las evaluaciones, a no ser que hayamos eliminado el peligro. Listo. Después de ello, no hemos visto el nivel de probabilidad, tenemos que ver, determinar el nivel de las consecuencias previsibles. ¿Qué podría pasar? Entonces, vamos a ver las consecuencias. Si la persona se cae, porque ese es el riesgo, que la persona se caiga, va a sufrir daños ligeros, ¿no? Una lesión sin incapacidad, cortes pequeños, magulladuras, irritación en el ojo, molestias, dolor de cabeza, disconfort. Puede nivel de consecuencia ser dañino, una lesión con incapacidad temporal, fracturas, daño reversible, puede volver a su condición normal, dermatitis, asma, trastornos musculoesqueléticos, o puede ser extremadamente dañino las consecuencias, ¿no? Una lesión con incapacidad permanente, va a perder algún órgano, puede llegar a la muerte, o puede llegar a un estado de salud pues irreversible, un daño irreversible. Entonces, vámonos a los ejemplos, ¿no? Tenemos tres niveles de consecuencia. El primer ejemplo, dice, un trabajador está haciendo un trabajo sobre una escalera, veo que no está teniendo mucho cuidado, la probabilidad de que se caiga, pues, alta, ¿ok? Entonces, si se cae de 1,50 m, si cae mal, podría llegar a la muerte, ¿no? Por eso es poco probable, ¿ok? ¿Podría sufrir un daño con incapacidad temporal? Sí, es muy probable, ¿no? Va a depender bastante de la caída, entonces veo que se encuentra entre dañino y extremadamente dañino, ¿ok? Ahora, se veo que el nivel de daño que pueda recibir es bajo. Si la persona se expone, mientras más se exponga, más daño va a sufrir, ¿ok? Entonces, es importante tener en cuenta el nivel de exposición del trabajador a ese factor de riesgo, ¿ok? Entonces, después de haber evaluado todos estos criterios en nuestra matriz, ¿no? Nosotros vamos a obtener como resultado estos valores que nosotros debemos de interpretar, ¿ok? Todo esto se trabajan con indicadores, con números, y pues a través de una suma y una multiplicación vamos a obtener valores. Entonces, si el valor obtenido, ¿no? Recordemos que pues para hallar el valor de riesgo tenemos que multiplicar, ¿no? El tema de la probabilidad por severidad. Vamos a ver, ¿no? Si nos encontramos en el rango de 25 a 36, ¿qué nos dice? Que evaluar esa tarea tiene un nivel de riesgo intolerable. Es decir, que no debe comenzar ni continuar hasta que se reduzca el riesgo. Si es posible reducir el riesgo, incluso con recursos ilimitados, debe prohibirse el trabajo, ¿no? Si
obtenemos una valoración importante, pues ese trabajo no debe comenzar hasta que se haya reducido el riesgo. Puede que se precisen recursos considerables para controlar el riesgo, y cuando el riesgo corresponde a un trabajo que se está realizando, debe remediarse en un tiempo inferior a los riesgos moderados. El simple color rojo nos indica, pues, que tiene un nivel de riesgo significativo y que esa actividad tiene que tener controles sí o sí. ¿Cuál es nuestro trabajo acá? Nosotros ya hemos identificado los niveles de riesgo. Lo que tenemos que hacer es batallar y buscar lo más eficiente dentro de la jerarquía de controles, dentro de la pirámide, aquel control pues que me reduzca este nivel de riesgo. ¿Ok? Si nos sale entre 25 y 36, la actividad no puede continuar si no ponemos ningún control. Si nos sale nivel moderado, de 9 a 16, nuestra valoración de nivel de riesgo, ¿ok? ¿Qué debemos hacer? Se deben hacer esfuerzos para reducir el nivel de riesgo a determinando las inversiones, ¿no? Las medidas para reducir el nivel de riesgo deben implementarse en un proceso determinado. Cuando el riesgo moderado esté asociado con consecuencias extremadamente dañinas, se precisará una acción posterior, ¿no? Y se debe necesitar la mejora de control. Ahora, si nuestros valores nos salen entre 5 y 8 y 4, pues muchas veces las actividades no son significativas, tienen un nivel de riesgo no significativo, ¿no? Es decir, pues que si el riesgo llegara a completarse, el daño en el trabajador no va a ser significativo, ¿ok? Se puede seguir implementando medidas de control, ¿no? Como también no se podría implementar medidas de control. Por ejemplo, si tengo una tarea, perdón, que me sale valoración trivial 4, si yo no le pongo controles, no afectaría en nada, ¿no? Porque es un nivel de riesgo no significativo. ¿Ok? Tenemos la tabla de nivel de riesgo, ¿no? Para hallar los valores de riesgo, pues tenemos la probabilidad por la severidad. Esto lo vamos a ver un poquito más adelante, a mayor detalle para que se entienda, ¿no? ¿Qué podemos ver, no? Si yo tengo una probabilidad de suceso, ¿no? De característica media, y tengo una consecuencia dañina, pues voy a decir que ese nivel de riesgo es moderado. La valoración tiene que salir entre 9 y 16. Si tengo una probabilidad baja de que ocurra ese evento, pero si ocurre y llega a ser extremadamente dañino, el nivel de riesgo va a ser moderado, de 9 a 16, y de esa forma se interpretan los valores de esta tabla, ¿no? Lo más consecuente es que si tengo una probabilidad alta de que ocurra ese suceso, y si llega a ocurrir es extremadamente dañino, pues es una actividad totalmente intolerable. Tiene que ponerse controles antes de iniciar, ¿no? Y esta tablita es muy importante. Esta tablita son aquellos criterios para hacer el cálculo de nivel de riesgo, ¿no? Nos dice índice 1, 2 y 3, y se separa en dos, lo que es la probabilidad y lo que es la severidad. ¿Cómo se interpreta esta tabla? Nos dice, para una actividad, escojamos cualquier actividad cualquiera. A ver, por ejemplo, el uso de amoladora, ¿no? El tema del esmeril de mano o amoladora, como se conoce. Para usar una amoladora, probabilidad de ocurrencia, personas expuestas, de 1 a 3 personas. Si tengo una sola amoladora, sería una sola persona, ¿ok? Entonces, 1. Si en mi tarea las personas que van a realizarla son de 4 a 12 personas, le pondré el indicador 2, y si son de más de 12 personas, le pondré el indicador 3. Paso con lo siguiente. Procedimientos existentes. ¿Tengo procedimientos para el uso de amoladora y son eficientes? Si es así, le pongo 1. Si tengo procedimientos parcialmente y no son satisfactorios o suficientes, le pondré 2. Y si no tengo procedimiento para el uso de amoladora o trabajo caliente, le pondré 3. Paso al siguiente criterio de evaluación, capacitación. El personal que usa la amoladora está capacitado y entrenado, le pondré 1. Si es sí. Si está parcialmente capacitado y entrenado, conoce el peligro, pero no le veo tomar acciones, pondré 2. Y si el personal no está entrenado, no está capacitado y va a usar una amoladora, pondré 3, ¿no? Desde ahí ya vamos viendo que no hay control. Exposición al riesgo. ¿Qué podemos ver? Va a usar la amoladora una vez al año, va a usarla esporádicamente, va a usar la amoladora una vez al mes, va a usar una amoladora eventualmente, o va a usar una amoladora al menos una vez al día. Entonces,
seguimos poniendo los niveles 1, 2 y 3, los índices, ¿no? Una vez que yo haya hecho esto, voy a sumar cada uno de estos criterios y voy a obtener un valor. Ese valor voy a multiplicarlo por el valor de la severidad. ¿Cómo hallo la severidad? Ok. ¿Qué nos dice? Si la consecuencia, el daño de la moladora es el peligro, eh, uno de sus riesgos es que, pues, al ser una herramienta de poder, ¿no?, tenga contacto la parte cortante con nosotros, nos puede causar una lesión sin incapacidad, uno, ¿no? Si nos puede ocasionar una lesión con incapacidad temporal, un daño reversible a la salud, ponemos 2, ¿no? Y si nos puede ocasionar una lesión incapacitante permanente, le ponemos nivel 3. Si la moladora nos hace daño y nos vuela un dedo, es muy probable que ya tengamos el nivel 3, ¿no? De por sí. El dedo no se puede recuperar, es irreversible. Y después de ello, pues vamos a ver lo que son las estimaciones de nivel de riesgo, ¿no? Vamos a tener el valor de la sumatoria y vamos a multiplicar por la severidad y vamos a ver qué nos sale. ¿Ok? Partiendo de estos criterios, vamos a pasar a hacer el trabajo en Excel. ¿Ok? Vania, ¿me ayudas, por favor, confirmando la visualización de la pantalla? Entonces, como les decía, ¿no? Para hacer la matriz, ¿qué es lo primero que tengo que tener? Pues lo primero que tengo que tener es la metodología, porque sin la metodología no voy a poder hacer nada. ¿Ok? Esto tiene que estar escrito, obviamente, en un procedimiento para que cualquier persona que quiera hacer la matriz I per C coja la metodología y pueda elaborar. Ahora, nosotros que somos, la mayoría, somos responsables de seguridad, salud en el trabajo, en la empresa, pues donde laboremos, eh, no significa que al ser de seguridad, el de seguridad tiene que hacer las matrices de todas las áreas, ¿ah? No es así. Cada área tiene la responsabilidad de elaborar su propia matriz I per se. Claro que nosotros, al ser de seguridad, tenemos que ayudarlos en la gestión, en la revisión de la metodología, en las capacitaciones, en el establecimiento de controles y etcétera. ¿Ok? Pero es responsabilidad directa de cada líder de área. Entonces, la metodología básicamente es lo que hemos visto acá, ¿no? Estos criterios. ¿Qué nos dice? Tenemos los indicadores 1, 2 y 3, número de personas expuestas, si hay procedimientos existentes, si hay capacitación, si hay exposición al riesgo, ¿no? Y por último, la consecuencia. Todos están catalogados en nivel 1, 2 y 3. Aparte de ello, pues tenemos el tema de la seguridad, salud ocupacional, ¿no? Recordemos que seguridad, daño inmediato, salud ocupacional, un daño a largo plazo. También tenemos el tipo de actividad que hemos estado viendo al inicio, ¿no? Tenemos que saber si la actividad que nosotros estamos viendo es rutinaria, no rutinaria, actividad de emergencia. Tenemos que ver, pues, si la actividad es segura o no, eso lo vamos a ver con la coloración. Y también tenemos la jerarquía de controles, ¿no? Para el caso yo lo he puesto de forma vertical. Si ustedes desean pueden poner la pirámide, no hay ningún problema, es un tema más que nada de fondo. ¿Ok? Listo. Entonces, tengo la matriz I per se. En la siguiente pestaña tengo la metodología y acá tengo un listado de peligros. ¿Ok? ¿Para qué me sirve este listado de peligros? Se preguntarán, ¿no? El ser humano tiene ideas cambiantes, ¿no? Yo no puedo pensar que Vania no puede pensar igual que yo. eh, Hay otra persona que quizás se llame Raúl, no podemos pensar igual que Raúl, etcétera, ¿no? Entonces, al nosotros hacer la matriz I per se en un área de trabajo, en una empresa, pues hay un área de operaciones, un área de producción, un área de mantenimiento, un área administrativa, un laboratorio, etcétera. Cada uno de estos líderes pues va a tener una idea distinta, ¿ok? Por ejemplo, si yo pongo como peligro herramienta de poder, alguien puede poner por ahí como peligro, o sea, eh, esmeril de mano cerca, otra persona puede poner quizás por ahí
amoladora operativa cerca. Entonces, más que nada es un cambio de términos, ¿no? Al final significan lo mismo. Entonces, al yo tener una lista de peligros y cada peligro pues le pongo su riesgo, su consecuencia, esto me va a ayudar a estandarizar dentro de la empresa, ¿no? Es decir, que todas las áreas para hacer su matriz y per se van a hacer la consulta a este listado de peligros y por ende voy a estandarizar términos, ¿no? Y eso me va a ayudar a que las personas que van a usar el IPRC, que finalmente son aquellas que van a ejecutar la actividad, tengan la misma idea, usen el mismo término, usen el mismo juego de palabras y pues no generen ningún tipo de confusión. Al contrario, fortalezca el entendimiento y el conocimiento de los trabajadores, ¿no? Entonces, yo empiezo a llenar mi matriz, ¿no? Razón social, ¿no? Environment, pongo mi RUP, proyecto, si estoy en algún proyecto, no sé, puede ser Minera Cerro Verde, la fecha de creación del documento, ¿no? El día de hoy, una fecha de actualización, recordemos, como hemos visto en la normativa, el IPRC tiene que actualizarse por lo menos una vez al año. En la parte baja del IPRC al último, pues tiene que haber las firmas, quién lo ha elaborado, quién lo ha revisado. Normalmente lo elabora el líder de área, el líder de operaciones, el líder de mantenimiento, en consulta con los trabajadores, en consulta con el comité, con el líder de seguridad, etc. Normalmente lo revisa primero, el primer filtro tenemos que ser nosotros, ¿no? Los responsables de seguridad, que vemos la parte de seguridad. Tercero, tiene que ser aprobado por la máxima autoridad de la planta, ¿no? Como recomendación. Puede haber otras firmas, sí, no habría ningún problema. Una recomendación al tema, siempre un gerente, un coordinador, un jefe de la planta donde se trabaja, del proyecto, de la localidad, de la contrata, etc. Y también, sí o sí, tiene que haber una firma del Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo, ¿no? Hacemos un hiper, recordemos que tiene que haber un comité de seguridad y salud en el trabajo para empresas que tienen más de 20 trabajadores, ¿no? Que se reúnen mensualmente este comité, se presenta el hiper, se revisa y por último se aprueba, ¿no? Si requiere algún ajuste, pues se hace también en la reunión. Para empresas que tengan menos de 20 trabajadores, pues va a haber un supervisor, ¿no? Elegido por la parte, por los representantes de los trabajadores, por los representantes de la parte empleadora, y van a elegir pues al supervisor, ¿no? Que va a tener que firmar sí o sí la firma. No se vayan a olvidar de la firma, es un factor importante. Entonces, iniciamos elaborando el IPR, ¿ok? Hay un montón de ejemplos, vamos a tratar de emplear casos puntuales, ¿ok? Vamos a proceder con uno de los ejemplos que hemos visto, ¿no? La parte de aquí, vamos a completar la tabla, ¿ok? ¿Qué nos dice el mapeo de procesos? Que nuestro proceso es la confección, ¿no? Tenemos un proceso que es confección, ¿no? Después de ello, ¿qué actividad tenemos? Corte. Nuestra actividad es corte. Vamos a tener otro tipo de actividades, costura y acabado. Vamos acomodando esto, ¿no? Las tareas. Nos dice que es el extendido de material, extendido de tela. El marcado. Y el corte. Básicamente esas tres tareas pertenecen a esta actividad. Después de ella puede haber otra actividad, claro, puede haber otra actividad. Quizás del corte pueden hacer, no sé, remallado, ¿no? Todo eso va a pertenecer a un solo proceso, es otra actividad, ¿no? Esto se va ampliando, va tomando forma. Y quizás dentro del remallado puedan haber otro tipo de actividades, ¿no? Puede haber, no sé, transporte de materiales,
puede haber pintado de telas, entre otras cosas. ¿Ok? Listo. Entonces, yo voy viendo el tipo de actividad, ¿no? Recordemos que la norma nos pide ver si la actividad es rutinaria o no rutinaria. Entonces, tendido de tela, para mí, pues es rutinaria, se hacen todos los días, ¿no? Y el marcado de la tela también todos los días. Pongamos que la actividad de corte no se haga siempre. Pongamos que son tejidos precisos. Entonces, le pondré actividad no rutinaria, una actividad que no se hace siempre. El turno de trabajo. Puede ser día y noche, puede ser solamente noche, no habría ningún problema. Ahora, eh, listo. Materiales que se usan para el extendido de tela, no sé, puedo usar poleas, para el marcado de tela puedo usar pintura, para el corte puedo usar tijeras, ¿no? Puesto de trabajo, ¿quién hace la actividad? Ah, bueno, el tendido de tela lo hace quizás el costurero, el marcado de tela también lo hace el costurero, el corte lo hace, pues, no sé, eh, operario. Número de trabajadores, acá hay dos, acá hay uno, acá puede haber tres trabajadores, eso va a depender del tipo de empresa. Vamos a la parte interesante, el tipo de peligro. Para nosotros identificar el tipo de peligro, vamos a esta parte de acá que hemos visto en la diapositiva. ¿Cuál de todos ellos? Ok, entonces, marcado de tela, un extendido de tela, puede haber un tipo de peligro, pongamos que sea, para este caso, ¿no?, locativo, propio del lugar. ¿Cuál sería ese peligro locativo que nosotros estamos observando? Ah, ok, mira, veo que hay en ese lugar de trabajo, veo que hay piso a desnivel. Veo que hay piso a desnivel, voy a encontrar otro tipo de peligro. Ah, mira, también veo que ahí hay materiales o luminarias en mal estado, luminarias dañadas. ¿Ok? Puede ser que encuentre otro peligro, puede ser que encuentre no, puede ser que encuentre objetos sobresalidos en la vía. Objetos sobresalidos. Ok, listo. ¿Puedo identificar un mayor número de peligros? Sí, no habría ningún problema. ¿Ok? Paso a la etapa de riesgo. En la etapa de riesgo, ¿qué puedo encontrar? Tengo que ver el riesgo para cada uno de ellos. Si hay piso a desnivel, ¿no?, es importante que yo me haga la pregunta, ¿qué podría pasar? Si hay un piso a desnivel, pues podría tener una caída a desnivel. ¿Ok? Si hay luminarias dañadas, puede tener fatiga visual, ¿no? La luminaria no ilumina bien. ¿Ok? Si tengo objetos sobresalidos o sobresalientes, como se le dice, que puede tener, podría ocurrir tropiezos. ¿Ok? Una observación que siempre se encuentra aquí es que en el riesgo se pone lo que es consecuencia. ¿Ok? Tenemos que diferenciar, esto lo hago solamente a medio de ejemplo, tenemos que diferenciar claramente lo que es riesgo de consecuencia. ¿Ok? Peligro, qué podría ocasionar daño? ¿No? Siempre esa pregunta, ¿qué podría ocasionar daño? ¿A mí, al proceso o al medio ambiente? Riesgo, ¿cómo? ¿Cómo podría causar daño? Y la consecuencia, pues su nombre mente claro lo dice. Si hay un piso de desnivel, voy a tener una caída de desnivel.
Primero tiene que pasar la caída antes de la consecuencia. En la consecuencia, pues ahí puedo decir golpes, contusiones, puedo tener, puedo caer mal, incluso puede ser la muerte si me golpeo la cabeza, etc. Entonces, yo tengo que diferenciar riesgo de consecuencia. Ojo, ese es un tip que hay que tener siempre en cuenta. ¿Ok? Es un error muy frecuente. Continuamos, ¿no? Tipo de riesgo. No, tipo de riesgo, si me caigo a desnivel, si me tropiezo, pues va a ser un riesgo de seguridad, ¿no? Porque el daño va a ser inmediato, me va a doler inmediato, va a ser un tema a largo plazo. El requisito legal asociado, en esta parte sí tenemos que ayudarnos de especialistas que conocen bastante los términos legales. ¿Ok? Ahora, el IPRC no significa que el IPRC se haga de un día para otro. El IPRC pues, es un proceso constante. Hay IPRCs que pueden tomar semanas, meses. Hay IPRCs que son muy simples, que se pueden hacer en un solo día. Va a depender de la complejidad de la actividad. ¿Ok? Entonces, no sé, por ejemplo, yo veo que en el decreto supremo 42F de seguridad industrial me indica, ¿no?, que debo tener los pisos bien nivelados y no debe haber objetos sobresalientes, ¿no? Entonces le pongo el decreto supremo 42F, ¿no?, ley de seguridad, salud de trabajo en la industria. Y así, voy viendo requisitos legales asociados para cada tipo de peligro que voy a ir encontrando. ¿Ok? Listo. En la probabilidad ya paso a usar mi metodología, lo que hemos visto, ¿no? Si deseo puedo usar el de acá. A raíz de capacitación vamos a usar el que hemos visto en la lámina, que es lo mismo. ¿Qué nos dice? Ok, a ver. La parte A. Tenemos personas expuestas de 1 a 3 personas, ¿no? ¿Cuánto hemos puesto nosotros? Personas expuestas, 2. Entonces, si tenemos 2 personas expuestas, tenemos que ponerle 1. A partir de 4 personas ya tendremos que ponerle el índice número 2. Entonces, 1. La parte B, ¿qué nos dice? En la parte B, existen procedimientos existentes, ¿no? Puede ser sí hay, no hay. Esto tienen que ser bien sinceros y tienen que conocer bastante la empresa. Para este caso de ejemplo, le puedo poner que no hay, ¿no? O hay parcialmente y no son eficientes. ¿El personal está capacitado? No, el personal, la verdad, es personal nuevo, no lo he capacitado todavía. 3. La parte de que me dice exposición al riesgo, ¿no? Lo hace constante, lo hace de vez en cuando, ¿no? Esta persona pues extiende la tela, pues un proceso que lo tiene que hacer diario, ¿no? Nivel 3. ¿Por qué 3? Porque lo hace diario. Ok, listo. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer acá? ¿No? Lo único que tengo que hacer es sumar, ¿verdad? Entonces, mi nivel de probabilidad, sumo estos 4 factores que he evaluado, ¿no? Hago una suma, ¿no? 9. ¿Ok? Listo. Es preferible usar la fórmula a sumar individualmente, no porque van a fallar, sino porque cambian algún valor y automáticamente pues, la data se mueve a nivel de ejemplo. Ayuda bastante. ¿Ok? Listo. Ya tengo la sumatoria, mi primer valor. Ahora tengo que hallar la severidad. ¿Cómo hallo la severidad? De igual forma con la tabla, ¿no? Vamos a calcular la severidad. Ok, listo. ¿Qué nos dice? Si esa persona se llega a caer o se llega a tropezar o llega a tener fatiga visual, ¿qué tan dañino podría ser? Le podría llevar a la muerte, le podría llevar a un daño reversible o le podría llevar a una lesión leve. Entonces, ¿qué podría decir yo? Siempre en las primeras evaluaciones recordemos que estamos evaluando sin control, ¿no?
automáticamente vamos a pensar que no hay control, a lo natural, ¿no? Entonces, eh, veo que hay un costurero, ¿no? Trabaja las poleas, tiene objetos sobresalientes, se va a caer, entonces puede que se tenga una mala caída y llegue a la muerte. Entonces, para mí, 3, crítico. ¿Qué me dicen? Ok, ¿qué me dicen? Mi nivel de riesgo me sale 27. ¿Ok? Si me voy a la metodología, ¿qué me dice? Si me sale entre 25 y 26, ¿no? El nivel de riesgo es intolerable, ¿no? No se puede comenzar ni continuar el trabajo hasta que se reduzca el nivel de riesgo. Si no es posible reducir el nivel de riesgo, incluso con los recursos ilimitados, debe prohibirse el trabajo, ¿no? Entonces, ok, mire, mi primera evaluación tengo un personal, solamente es uno, sus procedimientos están parcialmente controlados, no está capacitado, es nuevo, ¿no? Y se expone constantemente al peligro. Y si se cae, pues puede sufrir un daño. Entonces, en esta parte de acá, yo tengo que empezar a poner los controles, ¿ok? Pensando en la jerarquía. Puedo eliminar eh, el peligro, puedo eliminar el piso a desnivel y los objetos sobresalientes, sí, sí puedo eliminar. Como medida de control, pues que debo poner reparación de suelo desnivel y tropiezo. Suelo desnivel, objetos sobresalientes. Estos se van a desaparecer. Listo. La sustitución, pues no tengo que hacer nada, no voy a buscar un camino, una metodología nueva, ¿no? En ingeniería sí, quizás puedo hacer que lo haga una máquina más grande, el tendido, puedo automatizar el proceso, puedo hacer muchas cosas, pero eso va a depender de la realidad de la empresa, ¿no? Pongamos que para esa actividad es muy simple, el gerente me diga, no, mira, no vamos a poder invertir mucho en controles. Entonces, no voy a poder aplicar ingeniería, pero eso no significa que estoy aplicando el control más eficiente, ¿no? Control administrativo, mm, ok, mira, si puedo capacitar, ¿no? Puedo completar los procedimientos para la actividad, ¿no? También puedo capacitar al personal, ¿no? Puedo implementar un sistema de inducción, en campo puedo pegar afiches y puedo dar volantes aquí, a los visitas, a los terceros, cuando pasen por esta zona. Ok, listo. Bien, ¿qué más? Todavía no me convence. Ok, mira, puedo darle a mi trabajador, puedo darle zapatos antideslizantes. Deslizantes, puedo ponerle casco, guantes y algún tipo de protección para golpes, ¿no? Listo. Ok. Una vez que yo haya implementado mis controles, ¿ok? Tengo que pasar a evaluar nuevamente ese riesgo, ¿no? Vamos a ver cómo nos va, ¿no? Evaluamos nuevamente. Probabilidad. ¿Qué nos dice? ¿No? El número de personas expuestas, ¿ok? El número de personas expuestas va a ser el mismo, 1. B. Procedimientos. Ok, mira, yo he hecho ya los procedimientos, son existentes, son satisfactorios, también le pongo 1. Parte C, capacitación. No, yo ya he capacitado al personal, bien le pongo 1, ya lo he capacitado. ¿Ok? Exposición a nivel de riesgo, eso sí no voy a poder cambiar. La actividad va a tener que ser constante, va a tener que serlo diario, constante. Listo. La severidad, bueno, ya con todos los controles que he puesto, la probabilidad de que se caiga va a ser, o se tropiece, va a ser muy baja, pero todavía existe, ¿no? No puedo decir que no, nunca va a pasar, eso sería imposible. Pero si llega a pasar, ya no va a ser con el mismo efecto, ¿no? Porque ya he puesto más controles, tiene PPs, tiene
zapatos antideslizantes, está capacitado, lo va a hacer con mucho cuidado, tiene un procedimiento que tiene que cumplir, entonces la severidad va a bajar, ¿no? Yo le puedo poner, si se cae, pues quizás, ¿no? Puede sentir una lesión sin incapacidad, ¿no? Le puedo poner uno, hasta dos, hasta dos. Si se cae, pues va a sufrir un daño, pero le va a doler, pero va a ser reversible, no le va a causar un daño severo, la pérdida de alguna parte lógica de él, nada. Entonces, como podemos ver, el nivel de riesgo se ha reducido, teníamos crítico, un valor de 27, y se ha logrado reducir hasta un valor de 2, un valor moderado. Si nos vamos a nuestra tabla de valores, ¿qué nos dice? Un valor moderado, de 9 a 12, a nosotros ha salido 12, ¿no? Eh, Se deben hacer esfuerzos para reducir el nivel de riesgo. Las medidas para reducir el riesgo deben implementarse en un periodo determinado, ¿no? Cuando las consecuencias que han asociado sean extremadamente dañinas o mortales, se precisará una acción posterior para establecer mayor precisión, ¿no? La actividad ahora sí puede darse, ¿ok? Y básicamente en eso es lo que se contempla el IPRC, ¿no? Básicamente es en descubrir las actividades, hacer una evaluación de riesgos, ¿no? Natural, aplicar, buscar los controles que sean más eficientes para esa actividad, ¿ok? Y volver a hacer una evaluación. Errores que se encuentran normalmente, ¿qué es? Que muchas veces el nivel de riesgo en la primera evaluación le sale menor que la segunda, ¿no? Un ejemplo, por ejemplo, hago una evaluación de riesgos y acá me sale 14, ¿no? Moderado. Le aplico controles, vuelvo a hacer mi evaluación de riesgo y en mi evaluación de riesgo le sale 21, ¿no? Importante, veo que está subiendo en vez de bajar. Entonces, este I per se no tiene sentido, ¿no? No tiene sentido. Va a venir el auditor y ya tenemos una observación ahí. Eso es lo que no debe ocurrir, ¿ok? Ahora, para terminar, ¿cómo esto lo relacionamos al contexto del COVID-19? Pues no, recordemos que al inicio de esta pandemia, el COVID-19 era tomado como un tema de emergencia, ¿no? Como una emergencia sanitaria a nivel mundial y todo lo relacionado a ello. A la fecha, ¿no? Ya el COVID-19, por todos los estudios que hemos visto, toda la información que se ha trabajado y se sigue trabajando, vemos que es una enfermedad que va a estar todavía un buen tiempo con nosotros, ¿no? Entonces ya no es una situación de emergencia, se está convirtiendo en una situación habitual, ¿ok? Entonces, ¿no? Podemos poner relacionado al COVID-19, marcado de tela, no sé, en la ocasión del cliente, solamente para tema de ejemplo, ¿no? Una actividad, esta actividad se hace pues, no rutinaria, ¿no? Se hace de vez en cuando, se hace de día y de noche, equipos a usar pintura, herramientas manuales. ¿Quién lo hace? Pues lo hace el costurero, una persona, y en tipo de peligro, yo puedo encontrar pues distintos tipos de peligro, pero uno de ellos tiene que ser el tipo de peligro biológico, ¿no? ¿Qué peligro hay? Ah, mira, hay la presencia, ¿no? Hay la presencia del virus SARS-CoV-2. La presencia del virus, ¿ok? Listo. Eh, el nivel de riesgo, ¿qué podría pasar? ¿No? Pues va a ocurrir un contagio. ¿El contagio que me va a causar un daño inmediato? No, me va a causar un daño a largo plazo, ¿ok? Salud ocupacional. Requisito legal asociado, pues hay una resolución ministerial que lo emite el MINSA, no recuerdo ahorita exactamente el nombre,
se ha actualizado, anteriormente era la 448, se ha actualizado. Y paso a hacer la evaluación de la probabilidad, ¿no? Este tema ya lo conocemos, pues hay un personal expuesto, ¿no? Tiene procedimientos, tengo mi protocolo sanitario aprobado, sí, pero no está completo. El personal, sí, mira, lo he capacitado, pero no he terminado de capacitarlo con el personal de salud ocupacional. Exposición a riesgo, bueno, esta actividad lo hace de vez en cuando, la exposición de riesgo es muy puntual, sí, tengo valor 7. Y si se llega a contagiar, ¿qué podría pasar? Es una persona de riesgo, es una persona de edad, ¿no? Podría pasar al tema de daños irreversibles, ¿no? Vamos a valor número 3. ¿Ok? Entonces, vemos que el nivel de riesgo es importante, ¿no? Y empezamos a aplicar los controles. ¿Podemos eliminar el virus? Mm, Muy difícil, va a depender de la situación. Si es un ambiente cerrado, tenemos el uso ultravioleta, desinfección constante, es un poquito complicado. Podemos instituir, ¿no? Si vamos a tener que ir a las locaciones del cliente, un poquito complicado también, ¿no? Control de ingeniería, podemos aplicarlo, pero básicamente si es en nuestro ambiente de trabajo, ¿no? Si es mi oficina, pues puedo aplicar distintos niveles de control, ¿no? Pongamos que quizás al señor le compramos una mochila fumigadora, ¿no? No sé, podemos implementación de mochila de fumigación, mochila automática de fumigación. ¿Qué podemos agregar también? Lámpara UV, una lámpara ultravioleta. ¿Qué más? Una pistola de desinfección, ahora que han salido. Estamos aplicando control de ingeniería. Control administrativo, ok, mira. Podemos aplicar eh, carteles, folletos. Vamos a aplicar un plan de control de la vigilancia frente al COVID-19. ¿No? ¿Qué más? Eh, ¿No? Eso puede aplicar procedimientos de trabajo, cómo deben trabajar frente a locaciones externas. Y por último, pues puedo poner doble mascarilla, pueden poner empresas que ponen mascarilla de fibras de cobre, de fibras de plata, equipos de respiración autónoma, va a depender de la realidad de cada empresa. Vuelvo a hacer la evaluación, ¿no? Rápidamente. Personas expuestas siempre va a ser uno. Eh, ¿Existen procedimientos? Sí, ya he completado mis procedimientos. ¿He capacitado al personal? Sí, ya está capacitado completamente, ¿no? El nivel de exposición no va a cambiar, va a ser difícil, porque va a tener sí o sí que atender a los clientes, a no ser que lo haga de forma remota, eso ya lo pondría en los controles, ¿no? Para este caso no. Y la severidad, pues después de todos los controles que le he puesto, es muy difícil que llegue a contagiarse, ¿no? Vamos a poner 2, ¿ok? Mi nivel, no, por 2, 10, moderado. Ha bajado de un nivel de riesgo importante hacia un nivel de riesgo moderado. ¿Ok? Listo. Entonces, como les decía, básicamente es ello, ¿no? El grueso del trabajo es mapear los procesos y las actividades y empezar a identificar los peligros, ¿no? La evaluación de riesgo ya con la metodología es un proceso más mecanizado, ¿no? Nos va a ayudar bastante el tema de la sinceridad al momento de evaluar. Queremos ayudarnos, no engañarnos, ¿ok? Y pues la jerarquía de controles tenemos que partir desde el más eficiente hasta el menos eficiente. Recordemos que pues no necesariamente el control más eficiente es el más costoso, ¿no? Pueden haber controles que parten de eliminar, hasta control de ingeniería, ¿no? Barreras duras, que pueden ser mucho más económicas que controles administrativos y que EPPs. ¿Ok? Eso va a depender bastante de la realidad de la empresa y de los profesionales que se desarrollen en ella. Listo.
conmigo sería todo hasta ahí. ¿No? Me gustaría quedar un poco más de tiempo, pero es un tema muy amplio y la verdad que la hora nos gana.